Hola Wilmer, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por acá todo muy bien, un gusto hablar contigo. Profesor Horacio Elizondo, hablemos un poco de sus inicios como árbitro. ¿Qué lo llevó a llegar a ser árbitro de fútbol? Me llevaron muchas cosas a ser árbitro de fútbol que uno va descubriendo con el tiempo, pero en primer lugar, yo cuando estaba estudiando en la universidad para ser profesor de educación física, un día me tocó dirigir un partido de handball, nos habían enseñado las reglas de juego y bueno, había que ponerlas en práctica, a ver cómo las aplicábamos e interpretábamos y bueno, me tocó a mí y cuando terminé de mi práctica, que fueron 15 minutos, el profesor de esa materia me llamó aparte y me dijo si yo había pensado en algún momento ser árbitro. Y le dije que no, y le pregunté por qué. Él creía que yo podía ser árbitro, y me dijo, se calzó muy bien el disfraz, empezó a tratar a todo el mundo de usted, y eran sus compañeros, no sé si se dio cuenta, los llamó al límite cuando tuvo que poner límites, los puso, trató de controlar rápidamente el juego, más allá de las decisiones técnicas, etcétera, y me dio toda una visión de él. Y con el tiempo me insistía a ver si me había decidido en ser árbitro de handball y bueno, yo siempre le decía que no, no quería ser árbitro, no quería ser árbitro, no me gustaba, hasta que habrán pasado aproximadamente más de medio año y un día caminando por el centro de Buenos Aires veo un cartel que dice abierta la inscripción de árbitros y me fijó el horario, decía de 15:30 a 18 y seguí caminando, pero en la esquina no pude cruzar por el semáforo, tenía semáforo verde los autos y yo no podía cruzar, entonces ahí me vino lo que me había dicho este profesor y lo que me insistía siempre, y me entró la curiosidad y volví hacia atrás media cuadra, entré y me anoté por anotarme. Bueno, di una serie de exámenes de ingreso y empecé a cursar. Y cuando empecé a cursar me di cuenta que eso era lo mío, de que se había despertado una vocación muy grande. Me acostaba y me levantaba pensando en dirigir un partido de fútbol y creo que bueno, eso se produjo porque dentro mío había pilares de formación muy importantes. En mi familia el tema de la justicia y la verdad eran banderas que había que respetar. En algún momento también en mi adolescencia, cuando estaba estudiando la secundaria, pensaba en ser fiscal de la nación, así que la justicia también era un tema importante ya en rasgos legales, como valor y como un rasgo legal. Y después, bueno, soy profesor de educación física, así que amo el deporte, amo trabajar en grupos. Y creo que, bueno, esos pilares fueron los que despertaron mi vocación como árbitro. ¿Cuántos años estuvo en la FIFA y cuántos años como árbitro profesional en la Liga Argentina? Bueno, como árbitro internacional estuve desde el año 94 al 2006. Yo me retiré joven con 42 años y en primera división en la Superliga desde el 92. Sí, 2 años más atrás hasta el 2006. Esos fueron mis años de carrera y después 6 años más de formación en distintas categorías del arbitraje argentino y 2 años más de la escuela de árbitros, ¿no? Así que un poco esa fue toda mi duración en el arbitraje. En Argentina, el superclásico Boca River es el partido de máxima atención. ¿Cuántos partidos estuvo en ese clásico y qué partido recuerda de todos esos que estuvo como árbitro? Sí, el superclásico por eso es el superclásico, porque hay muchos clásicos en Argentina, está Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central, Ñul, Talleres, Belgrano, San Martín en Tucumán, Atlético de Tucumán. El superclásico, como vuelvo a repetir, se llama super porque se diferencia por encima del resto. Dirigí 11 superclásicos en mi carrera y el que más recuerdo, el primero. Siempre el primero, cuando uno inicia algo, el recuerdo y la memoria emocional son imborrables, ¿no? Fue allá en el año 97 y lo recuerdo por muchas cosas, también porque fue el último partido de Maradona en su era profesional. Él juega un tiempo, el primer tiempo, River Boca fue en el Monumental, en la cancha de River, juega un tiempo y después el técnico lo cambia en el segundo y ahí se retira del fútbol profesional. Así que el primero siempre es imborrable. Profesor Horacio Elizondo, en su carrera como árbitro internacional, ¿cuántos partidos y qué partidos recuerda
que haya venido aquí a Colombia. Bueno, Colombia para mí siempre estuvo muy, muy presente en mis recuerdos, porque mi primer partido a nivel de selecciones por eliminatorias para el Mundial de Francia fue Ecuador-Colombia. Se jugó en la ciudad de Quito. Ese fue mi debut como árbitro. Así que Colombia estuvo ahí, estuvo presente. Y después jugué muchos partidos en Colombia por Copa Libertadores. Recuerdo haber estado en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Once Caldas, creo que es Manizales, ¿no? Si mal no recuerdo. Y después también como visitante he dirigido muchísimas veces equipos colombianos en Copa. Debe sentirse usted muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de dirigir el partido inaugural entre Alemania y Costa Rica y también tener la oportunidad de dirigir la final entre Francia e Italia. Sí, ese fue un mundial soñado por nosotros, y hablo en plural porque, bueno, Darío García, que fue mi asistente 1, y Rodolfo Otero, mi asistente 2, conformamos un equipo que comenzamos a trabajar 4 años antes, juntos, tanto fuera como adentro del campo de juego. Así que nos conocíamos muy bien, nos preparamos muy bien, y siempre creo que en nuestra mente estuvo hacer un buen papel en Alemania, y si poder dirigir la final, mucho mejor. Pero bueno, se nos dio un mundial muy importante, abrir el mundial, como vos decís, entre Alemania y Costa Rica. Después seguimos con República Checa-Ghana. Después, en la tercera fecha de fase de grupos de clasificación, jugamos un partido por la clasificación en la zona de Francia, que fue Suiza-China. Después, octavos de final no jugamos cuartos de final Inglaterra-Portugal, y semifinal no jugamos, y jugamos final nada menos que Italia-Francia. Ese fue un mundial para nosotros redondo, porque repasando todos los partidos y si evaluamos las decisiones importantes de cada uno de los partidos, tuvimos un 100% de eficiencia, ¿no? Que es muy difícil de lograr. Recuerdo en Alemania-Costa Rica, quizás yo no tuve tanta incidencia en ese partido, pero sí Darío García y Rodolfo Otero, que habilitaron 2 jugadas muy finas para los goles de Costa Rica. Después en República Checa y Ghana, que ese partido ganó Ghana 2-0, y el primer gol es un penal y una expulsión de un jugador checo por evitar una oportunidad manifiesta de gol. Después en China-Suiza, la jugada más importante fue un fuera de juego que me levanta Rodolfo Otero, pero él en ningún momento vio que el pase era de un defensor. Yo sí estaba muy atento, le hice bajar la bandera, habilité y vino el gol de Suiza. Después en cuarto de final tuvimos la expulsión de Rooney apenas de comenzado el partido, ahí por los 20 minutos del primer tiempo. Y después la final, que tuvimos la decisión apenas empezó el partido del penal. Y después, cuando se ejecutó el penal, que lo patea Zidane, si fue adentro o afuera, que fue fino también. Y después la expulsión de Zidane. Digamos que ese es más o menos un compendio de las jugadas más importantes que tuvimos en el Mundial 2006. Profesor Horacio Elizondo, hablemos un poco de esa final entre Francia e Italia, y particularmente de la jugada en la cual termina expulsando a Zidane, jugador de Francia, por una agresión contra Materazzi, jugador de Italia. Bueno, y en cuanto a la final y específicamente a la expulsión de Zidane, no sé si fue no creo que haya sido la decisión más importante que tomé en mi carrera, pero sí la decisión más mediática, ¿no? Pensando de que había 70.000 personas en el campo de juego, 2.200 millones de televidentes mirando el partido, y el rebote que tuvo esa jugada y esa final en todo el mundo es sorprendente, ¿no? Y tratándose de una figura como él, el mejor jugador del mundo en ese momento, el capitán de la selección de Francia, y a punto de terminar su carrera, porque terminaba su carrera ahí, en esa final. Y se produce, bueno, su expulsión, faltando 10 minutos para terminar el segundo tiempo suplementario, ir a la tanda de penales, y es una acción que se produce a espaldas mías y a espaldas del juego y de la mayoría de los jugadores, porque todos nos estábamos dirigiendo hacia la otra área, hacia el área de Francia. Y recuerdo que ahí rechaza un defensor de Francia a la altura de la mitad de cancha, pero del otro lado, donde había un jugador azul, un jugador de Italia caído, que yo lo observo, veo que no se levanta, y detengo el juego ahí.
y del lugar donde detengo el juego hasta donde estaba Materazzi, que después me di cuenta que era él, cuando llegué ahí tendría unos 40 minutos, unos 40 metros, perdón, o 40 minutos no, 40 metros, y en ese mundial también se había presentado y estrenado los intercomunicadores. Y entonces por el intercomunicador le pregunto a Darío García, que es mi asistente uno que estaba de ese lado, si él había observado algo, si sabía por qué estaba caído ese jugador de Italia. Me dijo que no. Le pregunté a Rodolfo Otero, que era el asistente 2, pero estaba muy lejos. Sabía que él no podía haber visualizado nada porque estaba en la jugada del otra área conmigo. Y me dice, no, Horacio, y ahí aparece la voz de Medina Cantalejo, un árbitro español, andaluz, de Sevilla, que era mi cuarto árbitro, y él me notifica con su pasión andaluza, me dice, terrible cabezazo del Zidane al Materazzi, terrible cabezazo del Zidane al Materazzi, me lo repite 2 veces, yo lo vi muy exaltado, lo escuché muy exaltado, le digo, bueno, tranquilo Luis, explícame bien cómo se apoyaron las cabezas, cómo fue, y él rápidamente me dice, pero oye coño, cuando lo vean en el vídeo del hotel, no lo va a poder creer. Entonces cuando él me manifiesta eso con tanta seguridad y con tanto ímpetu, dije, bueno, Zidane afuera. Cuando yo llego al lugar donde estaba Materazzi ya tenía toda la información, pero rápidamente me di cuenta que no todos habían visto, eran muy pocos. Buffon, que estaba hablando con el asistente, y Gattuso, no mucho más vieron la acción, y bueno, iban llegando jugadores al lugar, ¿no? Y me acuerdo que en un momento Thuram, el central de Francia, le pregunta en voz alta, dice, ¿qué pasó? Entonces Gattuso le dijo, Zidane le pegó un cabezazo a Materazzi. No puede ser. Entonces ahí Gattuso se enojó porque ellos, Thuram y Gattuso, jugaban juntos en la Liga de Italia y eran amigos. Dice, ¿usted cómo no me va a creer? Usted, a mí le estoy diciendo la verdad, yo no miento. Y bueno, ahí calmé un poco las cosas. Y ahí en el fragor de la lucha me di cuenta que había que hacer algo para cómo mostrar esa tarjeta roja, pues yo ya la decisión la tenía, podía haber revoleado la tarjeta roja en cualquier momento, y ahí se me ocurrió hacer el procedimiento que sí todo el mundo conoce, la gente y los jugadores, que es cuando te llama el juego de línea porque te va a informar algo que no viste. Entonces procedo a ir hacia Darío, como que él me da una información, y ahí expulso a Zidane. Para terminar, hablemos un poco, por favor, su opinión sobre el arbitraje mundial en la actualidad. El arbitraje mundial está con una herramienta nueva para el juego, que es el VAR. Un momento de ir acostumbrándose a esa herramienta, de saber emplearla, manejarla, que contribuya y beneficie al juego, no solamente al arbitraje, para que se puedan tomar decisiones más justas, más acordes a lo que verdaderamente pasa, y tratar de alguna manera, no todas, porque es imposible tener un arbitraje perfecto, pero bueno, minimizar un poco el error en la toma de decisiones de los árbitros. Así que bueno, estamos ante la presencia, como te dije al principio, de una nueva era, que no solamente los árbitros tienen que adaptarse y adecuarse, sino todos los que terminamos viendo fútbol también tenemos que hacer lo mismo, y creo que ese es el hito más importante del arbitraje hoy, y con árbitros cada vez más jóvenes, luchando por sus objetivos y sus metas. Así que en líneas generales bien con el uso de esta nueva herramienta. Gracias, profesor, por estar aquí en Deportes Sin Tapujos en Cali, Colombia. Muchas gracias, Wilmer, por tus palabras. Siempre a disposición. Fue un gusto compartir esta charla contigo. Y también déjame llegar a todo el pueblo colombiano a través de tu transmisión.